Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Felipe Vallejo. Él es el director general de Bitso en nuestro país. Estimado Felipe, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Qué gusto verte otra vez y un saludo a todos los que están aquí escuchándonos. Qué gusto ahora con tu camiseta de Bitso, con datos interesantes porque traen un análisis de cómo ha evolucionado el ecosistema de criptoactivos a nivel de América Latina en el primer semestre. ¿Qué destacas? ¿Qué ha ocurrido? Y hay que decir que pues venimos de momentos en donde hubo, pues desde todo este asunto de Sam Bankman-Fried, y un año complicado, digamos, en criptoactivos, en donde había habido ciertas turbulencias y luego ha habido cierta estabilidad. Incluso ahora el candidato republicano Donald Trump pues cambió de postura, ¿no? De pasar a no, digamos, no ser muy proclive a los criptoactivos, fue a la convención, no sé si estuviste por ahí, ahora nos cuentas, y le dio un fuerte aumento. ¿Cómo se ve? ¿Qué ha pasado en América Latina? Mira, lo primero es que todos estos eventos como que extraordinarios, por decirlo así, pues, políticos, económicos, todos estos que contabas de estas empresas que no hicieron bien las cosas en el sector, eh, todos son como que unos pequeños, mueven el precio por unas semanas, ¿no? Y luego regresa otra vez a la trayectoria en la que iba, ¿no? Que es normalmente positiva el sector, ¿no? Entonces, en estos meses hemos tenido, lo que hemos visto, no solo en estos meses, en los últimos años, y este es parte del reporte que sacamos ayer y te quería platicar algunos datos de este reporte de Panorama Cripto en Latinoamérica. Un poco es enseñar cómo el sector, bueno, lo primero es enseñar datos, ¿no? Salgan como salgan, ¿no? Pero lo que nos enseña es que el sector ha seguido creciendo a dos dígitos eh, sin importar estos como que shocks o eventos externos, ¿no? Entonces, solo del último semestre, y siempre lo hemos visto así, creció 15% el número de usuarios en Bitso, por ejemplo. Eh, el precio sigue en la trayectoria ascendente, siempre con estos ciclos pareciera de 4 años, ¿no? Esta es la primera vez que vemos una subida de tasas con el Bitcoin y no sabíamos qué iba a pasar. Lo que pasó fue que tocamos un precio récord, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como que muy extraño. La tecnología sigue avanzando, aunque hay ruido en el ciclo o en la trayectoria, pero sigue avanzando, ¿no? Un poquito ese es el resumen y feliz de platicarte algunos otros datos Claro. en No, un y te momento. quiero preguntar también ¿estuviste en la cumbre esta Bitcoin donde habló el expresidente Trump? No, no, Ah, no pude ir. A veces voy al Bitcoin Conference. ajá. Este es un evento que se hizo en Miami, etcétera, y esta vez fue en Nashville, un poquito más complejo llegar. Pero no estuve, la seguí. Claro. Y la verdad que hace 10 años que empezó Bitso, que ya tiene 10 años, imagínate, desde que tal vez que nos conocimos, no sé, nos Sí, conocimos muy al principio de Bitso. Eh, sí, o sea, 10 años nunca nos imaginamos que en la elección del país, de la potencia mundial, y uno de los candidatos iba a hablar de Bitcoin, ¿no? Era como que antes esto era para curiosos tecnológicos, gente que le interesaba como muchísimo la innovación, etcétera, y ya se volvió pues, un tema que hablan los presidentes, imagínate, del país más poderoso del claro. mundo, ¿no? Y Y, ahora pareciera, más allá ajá. de si es demócrata o republicano este tema, pareciera que los demócratas también están acercándose al sector para ver cómo pueden atraer el voto de la gente que le gusta el tema, ¿no? Cripto. Claro que Eso es también. mucha en Estados Unidos y en ese sentido se acercan. Y yendo a las cifras que tienes de América Latina, Felipe, ¿cuáles son las que destacarías? Y sobre todo en el ángulo América Latina, ¿qué país? Porque evidentemente, por ejemplo, países como Venezuela, evidentemente, incluso han tomado fuertes medidas, porque obviamente los venezolanos pues, quieren preservar la poca riqueza que les va quedando, y los criptoactivos fueron una opción. Y por otro lado, por ejemplo, países como Argentina que tienen pues situaciones de mucha volatilidad, o en el tema de las remesas que ustedes ahí siempre han tenido un caso de uso muy específico. ¿Qué explica América Latina y sobre todo cuáles son las cifras? Sí, mira, lo primero, hablarte de que no hay una homogeneidad entre los países en el tema de caso de uso de cripto, ¿no? Entonces, la gente dice, bueno, normalmente los usuarios van a comprar Bitcoin, no es así.
Solo así, sí van a comprar Bitcoin en una parte, pero por ejemplo, en Argentina el caso de uso más grande es dólares digitales, ¿no? Estas stablecoins. Y el caso de uso más grande es preservar el valor, ¿no? Ese Claro. es el principal caso de uso que vimos en la plataforma. En Argentina, por ejemplo, ¿no? Perdón, en Brasil, por ejemplo. En Brasil es un tema mucho de B2B, gente mandando dinero afuera, dólares también estables, pero más como un medio de pago al exterior. A países asiáticos, ¿no? Principalmente en un tema de comercio, ¿no? Está, crece y crece. De hecho, ya cripto está en la balanza de pagos como una línea en la balanza de Ah, pagos de Brasil, ¿no? En México que es súper interesante, en México el caso de uso de remesas definitivamente es uno. Movimos en abril 10% de 8, ahora vamos ya en 10% de las remesas de Estados Unidos a México. De todo el volumen mensual movimos el 10%, que es un súper caso de uso para la tecnología. Y en la parte de retail o menudeo, creció, fíjate, creció 15%. Y no solo eso, uno de los esfuerzos que estamos haciendo es que más mujeres inviertan, que creo que es un esfuerzo no solo de este sector, es un esfuerzo grande. Pasamos de 22% de mujeres que componían el total del universo de clientes en Bitso a el 27%, ¿no? O sea, creció 5 puntos la participación femenina en la plataforma en solo 6 meses, que eso es un hito. Igual seguimos, yo creo que atrás, la población económicamente activa de mujeres es 40% sí. y solo invierte el 27%, ¿no? Entonces, estos datos lo único que te muestran es mayor penetración, mayor caso de uso, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora veía aquí en los datos que tienes que Bitcoin es el 53% de las carteras, ¿no? Que eso es un poco lo que mencionabas en términos de que sigue siendo la favorita. ¿Y a qué obedece? Bueno, obviamente pues tiene una masa crítica enorme y eso en la dinámica precio puede resultar interesante, pero las otras no parecería que de repente tienen tanta retracción. Ethereum, por ejemplo, que ahí va, he visto que ha tenido pues situaciones, es de cierta complejidad. ¿Cómo se ve la diversidad, considerando que hay un 53% que está ampliamente concentrado? Mira, son dos partes. Creemos que el Bitcoin se está volviendo una especie de, aunque nació como una especie de sistema de pagos, ¿no? P2P, más bien ahorita pareciera que la gente lo que hace en México con Bitcoin es un poco comprar y quedárselo, ¿no? O sea, Ujú. una especie de reserva de Resguardo de valor, valor, exacto. resguardo de valor. Eso es lo que pareciera que ese está haciendo el caso de uso, una especie de como oro digital, ¿no? Y luego tienes en segundo lugar, si las sumas, ahí vienen USDC y USDT, que son dólares digitales, básicamente son de una representación de dólares, ¿no? Que están en resguardo en una institución financiera, es digamos, una representación de esos dólares. Entonces, estos dólares digitales, si los sumas, es el 34% de las compras y sería el segundo lugar de compras en Bitso, ¿no? Y eso te habla de otro caso de uso bien diferente. Son empresas pagando al extranjero utilizando stablecoins Como y también Brasil. es gente preservando el valor, ¿no? También Qué un poquito interesante. tenemos un super producto en Bitso puedes comprar dólares 24/7, los 365 días del año, y aparte obtener un rendimiento de hasta el 4%, que es T-Bills, un poquito abajo de T-Bills, Ah, que es bien. donde sale el yield, ¿no? Claro. En este caso. Felipe, pues interesantísimo. Como siempre, un día tendremos que platicar pues de cómo se da, ¿no? Porque esto del oro digital de repente me cuesta trabajo, sobre todo porque cuando empieza a haber ciclos de inflación e incertidumbre, ya no se comporta así. Entonces tienen comportamientos interesantes, pero es siempre pues clave tratar de entender y sobre todo ver dónde va evolucionando, ¿no? Porque va pasando el tiempo, es un tema que a veces puede resultar relativamente complejo, pero que se vuelve muy atractivo y lo muestran los números agregados que hoy nos has contado y cómo se va comportando como consecuencia de ello el precio. Te mando un abrazo. Igualmente, Rodrigo, qué gusto saludarte y a todos los que nos escuchan otra vez. Gracias, Felipe. Ahí escuchamos a Felipe Vallejo, el director general de Bitso en México.